Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde los estudios naturales comunes y atípicos en la ubicación de nuestro canal cristiano. Por favor, busque usted en Hechos, capítulo 11. El día viernes, estuve junto con mis hermanos impartiendo un estudio bíblico acerca de lo que le sucedió a Pedro cuando el Espíritu Santo de Dios le habló y le dijo que bajara a Cesarea de Filipo, en donde estaba un centurión que lo estaba esperando. Este centurión pues había tenido una visión de parte de Dios, visión de parte de Dios, en donde le decía de que orara porque un Simón Pedro iba a llegar a hablarle del Evangelio. Entonces estoy en Hechos capítulo 11 versículo 1, el informe de Pedro que hizo a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Aquí ya empieza, como diríamos, a expandirse el evangelio, especialmente en Israel, en las partes de Israel. Y entonces, versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los que eran judíos. Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, para un judío, en esta época que estamos viendo hoy en Hechos capítulo 11, era prohibido. No podían ellos entrar en una casa de un gentil y estar reunidos ahí con ellos. No podían ni mucho menos comer. Era prohibido, porque judíos y gentiles no se llevaban bien. Entonces le están reclamando a Pedro: ¿por qué llegó a predicar el evangelio a este lugar en donde estaba el centurión romano? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Versículo 6. Cuando fijé en el lienzo, los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Dice en el versículo 7, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 8, y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 10. Y esto lo hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Versículo 11. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mi casa desde Cesarea. O sea, el centurión en el capítulo 10 se le había aparecido un ángel, le dijo que mandara sirvientes y un soldado a traer a Pedro para que predicaran el evangelio. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo, el Espíritu Santo, usted lo está viendo arriba con letra mayúscula, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará de las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermanos míos, el mensaje
que Pedro recibió de parte del Espíritu Santo era de que fuera incluso a predicarles a unos que no eran judíos, eran romanos, pero que habían creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Pedro fue, e incluso cuando estuvo ahí con ellos les dijo: mire, señores, a nosotros los judíos no nos es lícito estar con ustedes los romanos, pero hoy entiendo de que Dios no hace excepción de personas, sino que a quien Él quiere, a Él le permite. Y les predicó el Evangelio y muchos creyeron, dice. Entonces, dice en el versículo 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 15, y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. O sea, el principio es en el día de Pentecostés. Versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, o sea, les dio el mismo regalo, don es regalo, la salvación. Entonces dice él: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Cómo me iba yo a poner en contra de lo que dice Dios? ¿Cómo me iba a oponer yo a lo que Dios me había ordenado por medio de su Santo Espíritu? Versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Queridos hermanos y amigos, que les estoy leyendo hoy, el día viernes anterior estuve impartiendo este estudio bíblico por online, del cual, si usted quiere, podemos también hacerlo partícipe. Entonces, en este estudio bíblico demostramos que Dios no hace acepción de personas. Por eso, mis queridos hermanos pastores, copastores, predicadores, evangelistas, ganadores de almas, lo que sea, nosotros tenemos que predicar a toda persona que pueda tener la atención para oír el Evangelio, porque muchos no quieren oír, pero muchos quieren oír y solo están esperando que alguno de nosotros le hablemos de Jesús. En el estudio les preguntaba yo: miren, si ustedes en un velatorio de un inconverso, pues familiar, amigo, conocido, les dice a alguien: oye, tú eres cristiano evangélico, así, mira, aquí no hay nadie que nos consuele, ¿podías tú decir algunas palabras que ustedes los evangélicos acostumbran a decir? Entonces es el momento oportuno, les decía yo, que Dios te da la oportunidad para que lo prediques a Él, y les da la oportunidad a la gente que lo escuchen, y más de alguno será salvo, por la palabra. Entonces, este mensaje que acabamos de leer es la continuación de Hechos capítulo 10, por lo cual les recomiendo lo lean, porque en eso es que Pedro fue obediente, aun oponiéndose a sus costumbres, a las costumbres que a veces nosotros tenemos y no las aplicamos bien, pues. Cuando el Espíritu Santo le dijo que fuera allá a Cesarea, porque un centurión romano quería conocer de la palabra de Dios, y él dijo: yo no quiero ir, no, anda con seguridad, porque esos 3 hombres que acaban de llegar a tu casa, esos son los que yo he enviado. Y pues Pedro fue, y allá el centurión,
había preparado, mire, sin saber a qué hora llegaban, porque no habían medios de transporte tan rápidos como existen hoy. Así que parece que era un día de camino para llegar a este lugar. Así que cuando llegó Pedro, hermano, fíjense que ahí lo estaba esperando él, su familia y unos amigos que él había invitado. Fíjense, romanos, hermano, romanos. Es algo increíble, por eso nosotros no podemos negar predicarle el evangelio a quien lo pida. No podemos, hermano. Así que, hermanos míos, yo les recomiendo, léanse Hechos capítulo 10 y van a comprender hoy esta breve descripción que he hecho de Hechos capítulo 11, donde efectivamente el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. A la iglesia de Jerusalén quiere decir, acuérdese, ahí nació la iglesia. El día de Pentecostés, que era una fiesta solemne, ese día ahí en Jerusalén, en el aposento alto, se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban ahí, y en ese momento, pues, hermanos míos, nació la iglesia en Jerusalén. Increíble, la iglesia nació de judíos, se convirtieron al cristianismo. Voy a repetir algo que lo hago todas las veces que puedo, cuando expongo la palabra de Dios y cuando digo judíos. Fíjense bien, judíos es una religión. ¿La religión de quién? De los israelitas. ¿Y qué es lo israelita? Es nacionalidad. De los hebreos, hebreos es una raza, ¿sí? Entonces, repito, hebreos, raza. Israelitas, nacionalidad. Judíos, religión. Entonces, la religión judía, y efectivamente venía de parte de Dios, que les decía que no se confundieran con los inconversos, con los gentiles, porque a causa de eso hubo aquellas grandes contaminaciones, que incluso se pusieron a adorar ídolos y todo. Sin embargo, con este acto que el Espíritu Santo le dijo a Pedro que hiciera, entonces se convirtieron muchos. Y voy a repetir lo que dice aquí en el versículo 14, y dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea que el ángel que se le presentó al centurión le dijo que Pedro te iba a predicar el evangelio, y dice, y me encanta esto, dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que seguramente, y no hay duda, que Pedro le llegó a predicar el evangelio para salvación. Hermano mío, amigo que nos estás viendo hoy, y especialmente a ti, hermano creyente, hermana también, no niegues a hablar de Cristo a nadie. Incluso aunque haya alguien ahí con sotana o alguien con vestimenta larga, háblale. Si te permiten hablarles de Cristo, no contienda, háblele, porque todos somos llamados a predicar a Jesucristo y a como Señor y Salvador. A propósito, tú que me estás escuchando, ¿ya conociste a Jesucristo como Señor y Salvador? Hoy es buen momento. Lee Hechos, capítulo 11, del versículo 1 hasta el 16, y verás que ahí el Señor te está esperando para que lo reconozca como tu Señor y tu Salvador. Bendiciones por donde quieran que hoy nos han visto y oído.